Bienvenidos a la sesión sobre desarrollo de capacidades innovadoras y datos para la valoración del agua. Antes de iniciar esta sesión, me gustaría comentarles que tenemos el grato gusto de informarles que la señora Ati Kiwa está presente. Ella es representante ambientalista de la comunidad indígena colombiana y política hoy en día de la comunidad Arauco. Estimada Ati Kiwa, me gustaría darle la palabra. Bienvenida. Wandi sinamujina azi mezare bunsi minchanao nandi atikigwa zakinukwani abiri joabi kumunukunukwabani zeizeinazeni. Un saludo del corazón de la tierra, la Sierra Nevada de Santa Marta, del pueblo Arhuaco, Cogi, Huigua y Cancuamo. Muchas gracias a la Comisión Económica de América Latina y el Caribe por invitarnos a participar de los diálogos regionales del agua para América Latina y el Caribe. Quiero empezar diciendo que ahora que el patrimonio cultural de los pueblos de la sierra ha sido declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, es un buen momento para pensar en el patrimonio inmaterial, cultural, natural, material, como base del ordenamiento del territorio. Quiero partir por allí porque fue en Yeurua. Ye es agua. Yeurua es el lugar donde la nación arhuaca honra el ciclo natural del agua, al lado de mis dos abuelas, Mita y Flora, que durante mi niñez aprendí lo que significa esa relación sagrada con el agua. Luego que la violencia en mi país sacara a mi mamá, la primera mujer indígena en hacerse profesional, enfermera, epidemióloga, y quien ha dedicado su vida a trabajar por la salud de los pueblos, y tuviéramos que llegar a la capital, quise traducir toda esta experiencia sagrada de nuestra relación con la tierra en políticas públicas, y pude, conjuntamente con un amplio movimiento social, hacer que en Bogotá se formulara la política pública del agua, y también pudiéramos avanzar en una propuesta de reconciliar nuestra cultura, nuestra ciudad, nuestros barrios con el agua. Lo que quiero compartirles hoy es un trabajo de base comunitaria que hemos llamado Bacatá Hidrópolis. La polis del agua y Bacatá une saberes, parte reconociendo, por supuesto, esas culturas anfibias que son prehispánicas, como la cultura del pueblo muisca, que se expresa en los camellones, que para nosotros deberían ser marca de ciudad, que precisamente expresa esos saberes de los pueblos indígenas de cómo armonizar los ciclos de la lluvia, los cultivos, en una propuesta de hábitat segura y limpia para todos los seres y especies, pero también lo tenían los zenúes en Colombia, la mojana, y bueno, para los pueblos de la sierra y creo para todos los asentamientos humanos en su origen, el agua ha sido muy importante. Entonces, quisiera simplemente hacer el llamado desde estas tradiciones culturales que aún son vigentes, a que podamos recordar que el agua, la vida y los asentamientos humanos en sus orígenes han tenido una estrecha relación. Y entonces hemos querido ir del derecho humano al agua, que fue la política pública del agua, al derecho a la ciudad y al territorio mediante una propuesta de planeación que recoge una escala de lo pequeño, del barrio, de la unidad espacial más pequeña de sentido para una comunidad que puede ser su humedal,
para empezar a resolver allí los conflictos socioambientales que se presentan en nuestra ciudad. Si miramos un poco para hacer historia, ¿no? Aquí están los paradigmas precolombinos en nuestra América, simplemente una pequeña mención y un reconocimiento a todo lo que fue el sistema de riego en diversas culturas, entre ellas, por supuesto, la cultura muisca. También esa relación que hay con los lugares sagrados y el agua en el altiplano cundiboyacense de Bogotá región, expresado en sus lagunas. Nosotros, cuando no habían todavía trenes ni aviones, veníamos de la Sierra Nevada a honrar las lagunas sagradas y por eso hoy quisiera pues, celebrar que el gobierno de Colombia reconozca la línea negra, porque es reconocer ese sistema de sitios sagrados asociados al agua, que parte de las 9 lagunas que están en los picos nevados de la sierra, donde nacen los ríos que bañan el Caribe hasta y conectan con el mar. El ciclo natural del agua nos conecta, es transcontinental. Y en ese sentido nos invita a pensarnos cómo armonizamos también nuestras naciones con ese ciclo natural del agua. En Bogotá, por ejemplo, he encontrado que no somos conscientes que el agua que abastece nuestros hogares proviene de la Orinoquía, de la Amazonía, las relaciones que éstas tienen con el mar. Entonces son muy importantes para nosotros estos espacios sagrados del agua, la activación de estos espacios sagrados. Y creo que en el marco de los grandes desafíos que tienen las metrópolis contemporáneas, los ríos y cuencas en las ciudades modernas, lo vemos en París, en Londres, en Buenos Aires, en el Cairo, en Santiago de Chile, pero también en Bogotá, por ejemplo, el río Bogotá. Para nosotros es fundamental construir un marco de gobernanza plural y eso implica avanzar en un pluralismo jurídico. Reconocer que el agua es un actor del territorio, que el agua no está separada de la cultura, es decir, avanzar hacia un paradigma biocultural. Es una propuesta de gestión colectiva de nuestro patrimonio biocultural. Implica también una transformación de nuestra estructura sociojurídica, de un paradigma, más allá del antropocentrismo, un paradigma que reconoce la naturaleza y el agua como sujeto. Ya en Colombia hemos avanzado, la experiencia del río Atrato, es la experiencia del Amazonas como sujeto de derechos, como el páramo de Pisba, y en ese marco yo creo que hay que superar la idea del agua como mercancía, el agua como servicio público. Sé que este es un espacio donde participa un alto nivel político y se está trabajando en una agenda regional. Mi invitación es que vayamos más allá del agua para el desarrollo y vayamos al agua para el buen vivir, para todos los seres y especies de la tierra que tienen derecho a un hábitat seguro y limpio. En ese sentido, yo creo que la experiencia en mi ejercicio político es que la formulación del Plan Distrital del Agua, que tiene 6 objetivos, 6 estrategias, y esta propuesta de reconciliar las ciudades con el agua, pues es un referente para todas nuestras ciudades andinas. Es una propuesta intercultural, es decir, que une saberes en materia jurídica, en materia técnica, pero también creo que es muy importante revisar el marco sobre el cual estamos construyendo esta agenda y las políticas públicas. Por otro lado, en la ciudad de Bogotá se planifica y se toman decisiones siempre pensando en las grandes operaciones estratégicas, que es una escala macro de la planificación. Pero cuando vamos a la escala de lo pequeño, se desconoce los arraigos, las culturas, las comunidades, su relación con sus entornos. Entonces, este es un llamado también a construir desde los microterritorios del agua, a iniciar un proceso de acupuntura que nos permita sanar allí en ese entorno inmediato nuestra relación con el agua
y es una perspectiva de gobernanza del agua mucho más amplia que desde la perspectiva institucional. ¿Cómo ven al río Bogotá? Generalmente el Consejo de Cuencas lo integran las instituciones del Estado, pero las comunidades no tienen allí voz ni ninguna capacidad de incidencia. Lo que vemos hoy es que las PETAR son supremamente costosas y no terminan por resolver el problema de la contaminación del río. Así que la solución, además, tiene que ser involucrar la participación de las comunidades en este proceso. En ese sentido, la columna vertebral de Bacatá Hidrópolis es una propuesta de avanzar en el control democrático del agua y en un marco de gobernanza plural del agua. Esto es, desde los pueblos de la sierra, una invitación a reconciliar la humanidad con el ciclo natural del agua y desde una dimensión espiritual del cambio climático a sanar nuestra relación con el agua. Para nosotros el agua es nuestra madre, fuente de derecho y también fuente de conocimiento. Dice nuestro mito de la creación que primero solo estaba el mar. Ella era la madre, era el espíritu de todo lo que iba a venir. A Luna, Ati, a Ruama. Muchas gracias.